Esta tabla no cargó. Regálenme un segundo y a ver si consigo otro cargador más potente para esto. Denme 2 minutos. Aló. Listo, ese es el diagrama de fases para un suelo, ese es el diagrama general de fases. ¿Sí me están escuchando, verdad? Es el diagrama general de fases de un suelo. Para un suelo húmedo un suelo húmedo o parcialmente saturado. Aquí es parcialmente saturado. Es un suelo parcialmente saturado. Si yo digo un suelo en su estado natural, es un suelo húmedo o un suelo parcialmente saturado y debemos considerar esas fases que estamos viendo ahí, ¿cierto? Entonces definamos cada una. El peso, el W, aquí son pesos, ¿cierto? W mayúscula. Y aquí son volúmenes, ¿cierto? Pesos y volúmenes. Algo muy importante, el peso del agua es el mismo volumen del agua, ¿cierto? O sea que si yo digo que la muestra, el suelo, perdón, el peso del agua, si yo mediante el ensayo de humedad yo determino la cantidad de agua, ¿cierto? Mediante el ensayo de humedad yo digo que hay 25 gramos de agua. ¿Cuánto es el volumen de agua? 25%. 25%, no, 25 centímetros cúbicos. Si yo digo que el agua pesa 25 gramos, el peso del suelo son 25 centímetros cúbicos. Si yo digo el agua el agua pesa 26 kilos, ¿cuánto es el volumen? 6 metros cúbicos. 26 litros. Sí, bueno, si yo digo que el agua pesa 26 kilos, pues son 26 litros, ¿cierto? O 26.000 centímetros cúbicos, ¿cierto? O 0,26 metros cúbicos por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí está claro eso? ¿Y por qué yo digo eso? Porque cuando ustedes estén haciendo el ensayo de compactación, ustedes tienen que determinar la cantidad de agua para los miles de metros cúbicos que necesiten. Si yo voy a compactar y necesito 26.000 metros cúbicos de material, yo debo calcular el agua necesaria para eso y el agua tiene un costo, ¿cierto? El agua tiene un costo y ustedes deben tener muy claro esto. Esto es fundamental cuando estén haciendo construcciones. Yo por lo general meto ejercicios de construcciones en los parciales. ¿Sí me entendieron eso, por favor? Necesito que quede claro. Si yo digo que el suelo pesa, perdón. Si yo digo que el agua del suelo pesa 26 kilos, eso me quiere decir que aquí directamente en esto, acá miren, directamente son 26 litros de agua. ¿Y el metro cúbico cuánto es? 26 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Porque un metro cúbico
son 1000 litros, ¿no? Sí. Un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿cierto? Te digo que los 26 kilos son 26 litros, o 26 por 10 a la menos 3 litros, ¿cierto? Por 10 a la 3, perdón. Menos 3, perdón, porque es litros a metros cúbicos. Es inversa. 0,026 metros Metros cúbicos de agua, sí. Porque siempre hay que trabajar en unidades que yo pueda trabajar, en metros cúbicos, en pie cúbico, etcétera, etcétera. ¿Cierto? En unidades conocidas. Listo, entonces, ahora coloquemos, es que esta vaina no me gusta a mí, me toca borrar la pizarra. ¿Estamos grabando? ¿Yo empecé a grabar? No me acuerdo. Así. Sí, profe. Entonces, copien ahí. Si colocamos, se me perdió aquí esta vaina. Parece que se borra así. No se borra. Ah, puta poncha. Ah, no, aquí dice borrar. Borrar todos los dibujos. Ahora sí. Si tenemos un suelo, ojo con esto. Tenemos un suelo compuesto estrato 1, estrato 2, estrato 3, n número de estratos, ¿cierto? Desaparece esto. ¿Qué es eso? Hago mi pregunta. ¿Qué significa ese Nivel rayo? freático. Agua, Nivel freático. nivel freático. Nivel freático. Este sería el nivel freático, ¿cierto? Y este será el nivel del terreno. Entonces, yo tengo este suelo, ¿cierto? Tengo este suelo, este sitio que está compuesto por 3 estratos de suelo. Voy a hacer el dibujo más sencillo para... Y yo le coloco carga. Y coloco una carga al suelo. ¿Qué va a pasar con ese suelo? Con ese suelo, ¿qué va a pasar con estos estratos de suelo? Pues el suelo se deforma. se asenta, se produce un asentamiento. Cuando hablamos de asentamiento es deformación. Cuando hablamos de asentamiento, ¿por qué los suelos se asientan? Sufren asentamientos. ¿Cuáles suelos sufren asentamientos? ¿Los suelos gruesos o los suelos finos? Los suelos finos. Los suelos finos sufren asentamientos, correcto, ¿cierto? Los suelos no. Los suelos gruesos son indeformables e incompresibles. Los suelos finos sí sufren asentamientos. O sea, cuando hablo de suelo fino, yo tengo una partícula de suelo fino, le aplico una carga, ¿y qué pasa? El agua empieza a salir, ¿cierto? El agua sale, y al salir el agua, el espacio que ocupaba el agua se pierde y el suelo se contrae, ¿cierto? El suelo disminuye su volumen, ¿cierto? Entonces se deforma. Esa es una propiedad de los suelos. Cambia de forma, exacto, ¿cierto? Y sufre asentamiento. El asentamiento de un suelo fino ocurre cuando el agua sale. El agua, como el agua es indeformable, ¿cierto? El agua no deja, igual que el suelo grueso, cuando el agua sale, ella sufre asentamientos, cambios de forma. Ese espacio... Profesor, una pregunta. Sí. ¿Qué es el nivel freático? El nivel freático es la presencia de agua en el subterráneo, en el subsuelo. Y usted debe complementar esos conceptos para que los entienda mejor, ¿cierto? Cuando yo hablo de nivel freático es agua en el suelo. Yo tengo un terreno en las partes bajas, como en los llanos orientales o en la costa, que son terrenos bajos, terrenos planos, porque hay escasez de agua y porque son zonas muy bajas, los ríos son de valle.
es difícil llevar el agua de un sitio a otro, ¿cierto? Hay que hacerlo por medios mecánicos, ya sea por una motobomba o ya sea por un ariete hidráulico, ¿cierto? Mecánicamente hay que transportar el agua. En zonas de montaña, no, en zonas de montaña como esta, el agua corre por gravedad. Entonces, en zonas bajas, en zonas inundables, en los llanos, en la costa, yo tengo que buscar el agua que está en el subsuelo. Entonces, yo tengo que hacer una perforación y buscar el agua, ¿cierto? ¿Para qué? Para extraerla, ya sea con una motobomba o por presión natural. Ese es el nivel freático, es el agua que está en el subsuelo. El agua en el subsuelo se puede encontrar agua que fluye, o sea, agua que corre, como un río subterráneo, o agua en depósito, ¿cierto? Entonces, aquí es nivel freático. Yo encontré una bolsa de agua. ¿Y por qué se forma una bolsa de agua? Porque el suelo, o sea, el agua esta que está aquí atrapada, está rodeada de un suelo altamente impermeable, ¿cierto? Entonces, el agua queda atrapada ahí, como el petróleo. Entonces, por eso se encuentran pozos puntuales de agua o acumulaciones de agua en el subsuelo, porque tiene las condiciones ideales para que quede atrapada, ¿cierto? Si el suelo fuera grueso, ¿el agua qué pasa? El agua fluye. O sea, el nivel freático se consigue de dos maneras. El agua que fluye y fluye a través de los suelos gruesos, ¿cierto? Y el agua que queda retenida, acumulada en un sitio, que es el agua que queda atrapada en bolsas, en los suelos, en los estratos impermeables. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿A qué voy yo? Les estaba explicando esto. Que cuando le aplico una carga a un suelo, ella sufre dos condiciones. Se deforma y sufre asentamiento. Entonces, se deforma y sufre deformaciones y sufre, se me fue la palabra. Sufre deformaciones y se incrementan los esfuerzos, ¿cierto? A la medida que esta carga vaya actuando, ¿cierto? Ojo, miren acá, ella actúa de esta manera, ¿cierto? Entonces, el suelo se va deformando. Y se incrementan los esfuerzos. Cuando yo hablo de esfuerzo, es igual a una fuerza sobre unidad de área, ¿cierto? Esfuerzo es fuerza sobre área. Entonces, cuando coloco carga, el suelo sufre estas condiciones: deformación e incremento de los esfuerzos. Y este incremento de los esfuerzos es el que ustedes deben tener en cuenta. Estos son esfuerzos verticales, estos son esfuerzos normales verticales para el diseño de sus sistemas de cimentación, ¿cierto? Yo diseño ya sea zapata corrida, una zapata aislada, zapata corrida, zapata excéntrica, concéntrica, losa de cimentación, inyecciones de consolidación, pilotes, micropilotes, caisson, etc. Ese sistema de cimentación lo calculan es con las propiedades físicas de los suelos y el comportamiento que tiene el suelo de los esfuerzos, ¿cierto? Sí, del incremento de esfuerzo. Eso lo vamos a ver más adelante, por ahí unos 20 días a un mes, vamos a ver la parte de esfuerzo. Entonces, esas propiedades cumplen los suelos. Aquí ya se me está cargando la tabla, ya voy a poder compartir esta pizarra. ¿Está claro hasta el momento? Sí, ingeniero. ¿Quién dijo que no? El que dijo que no pregunten. Subtítulo: hipótesis para que se cumplan las relaciones de peso y volumen para un suelo. Hipótesis para que se cumplan las relaciones de peso y volumen de un suelo. Primero, la fase sólida es indeformable. Ya les hago el dibujito, ya me está perdiendo la tablet. Segundo, la fase sólida y la fase líquida son incompresibles. Incomprensibles como las mujeres, no, incompresibles. Tercero, la fase gaseosa bajo esfuerzos sufre cambios de forma y volumen, porque ustedes saben que
que el gas se adapta a cualquier forma, ¿no? Y el gas, al colocarlo en cualquier recipiente, él toma su forma, ¿cierto? Entonces, La fase gaseosa, ¿qué, profe? la fase gaseosa bajo esfuerzos sufre cambios en su forma y volumen, lo que no pasa con la fase líquida y la fase sólida, ¿cierto? Entonces, la fase gaseosa bajo esfuerzos sufre cambio en formas y volumen. Yo puedo comprimir un gas, ¿cierto? Lo meto en una botella y lo comprimo, mientras que un fluido no se deja comprimir, ¿no? Aumenta su presión, pero no se comprime. Es indeformable e incompresible. Ingeniero, ¿cuál era la segunda? La fase sólida y la fase líquida son incompresibles. Ya les voy a hacer esto. Profe, ¿esos son las hipótesis para qué? Hipótesis para que se cumplan las relaciones de peso y volumen de un suelo. Ya vamos a terminar por hoy, con todos estos inconvenientes. Ya les hago un diagramita para que lo puedan entender mucho mejor. Listo, ahí están viendo pantalla, ¿cierto? Señor. Ingeniero. Se borró lo otro, pero bueno. Trabajemos con la de ayer. Entonces, aquí vemos las hipótesis para que se cumplan las relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿cierto? Entonces tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Hagan ese diagrama o completen lo otro. Entonces, la fase sólida es indeformable, ¿cierto? Mire, es indeformable y es incompresible, ¿cierto? La fase líquida es incompresible solamente, ¿cierto? Y la fase gaseosa sufre cambios de forma y volumen cuando se incrementan los esfuerzos. Listo, ¿sí ven aquí? Ingeniero. Miren, la fase sólida es indeformable e incompresible, ¿cierto? Cumple las dos condiciones. La fase líquida es incompresible y la fase gaseosa sufre cambios de forma y volumen cuando está sometido a esfuerzos. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Hagamos relaciones de peso y volumen de un suelo. Relaciones de peso y volumen de un suelo. Coloquen aquí. De relaciones de peso y relaciones de volumen, ¿cierto? Primero, relaciones de volumen. Involucran los volúmenes
de las diferentes fases del suelo. La primera es la porosidad. La primera es la porosidad, y porosidad que se deletrea, se representa con la letra minúscula N, es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de la muestra por 100, y se expresa en porcentaje. Ojo con eso. La porosidad se expresa en porcentajes y es la relación que existe entre los vacíos de un suelo y entre el volumen de vacíos de un suelo y el volumen total de la muestra del suelo, ¿cierto? Para un sólido perfecto, los vacíos son cero, ¿cierto? Yo tengo un bloque fundido de acero, no tiene cero vacíos. La porosidad es cero. Teóricamente, si yo tengo una bomba, ¿cierto? Aquí está, miren, si yo tengo una bomba de aire, un globo, la porosidad es el 100%. O sea, es un solo poro, la porosidad es 100%, ¿cierto? Entonces, teóricamente, ojo con esto, la porosidad varía desde 0 hasta 100. Y vuelvo y repito, un valor de porosidad del 0% es un sólido perfecto, sería una roca maciza, un cuarzo, ¿cierto? Un cuarzo. Una pregunta, Señor. es que yo saqué la fórmula de porosidad del documento que usted nos subió y dice Sí. que es volumen de vacíos sobre volumen total. Sí, el volumen. Cuando yo hablo de volumen total, ya les explico, miren, tranquilo. El volumen de la muestra es el peso de la muestra es el peso total, ¿cierto? Y el volumen de la muestra es el volumen total, es lo mismo. El volumen de la muestra es el volumen total, ¿por qué? Porque es volumen de aire, volumen de agua y volumen de los sólidos. ¿Está claro? Volumen de la muestra es el mismo volumen total. Peso de la muestra es el mismo peso total. Por eso es importante que ustedes tengan el diagrama y se lo aprendan de memoria bien. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Y deben tener en cuenta, ojo, que cuando yo hablo de un suelo húmedo, es igual a un suelo parcialmente saturado o un suelo en estado natural. Cuando yo hablo de ese suelo, es ese suelo que tiene las tres fases. ¿Estamos claros, no? Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí. Aquí está. Cuando hablo de un suelo, este diagrama de fases para suelos saturados. Cuando hablo de un suelo saturado, como es el caso del ensayo de laboratorio de relaciones gravimétricas y volumétricas, donde tenemos un recipiente de volumen conocido, le dejamos caer suelo para que las partículas se acomoden como lo hizo en la naturaleza, y le empezamos a agregar agua hasta que logre la saturación para suelos finos, pueden ser semanas, para suelos gruesos es inmediata, o sea, el suelo quede completamente saturado, el diagrama de fases es el que está ahí, háganlo. Ese es el diagrama de fases para un suelo saturado, ¿cierto? ¿Qué cambia? Que el peso total de la muestra es el peso del agua, peso de los sólidos, pero el volumen total de la muestra es el volumen de los sólidos más el volumen del agua, ¿cierto? Y el volumen del agua es el mismo volumen de vacíos. O sea, el volumen total es volumen del agua más volumen de sólidos. Peso total es peso del agua más peso de los sólidos. Quedan 10 minutos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, es que yo estaba dando química saturado, era cuando, por ejemplo, la sal era más que el agua, aquí el suelo sería más que el agua. No, miren, cuando yo estoy hablando en mecánica de suelos, cuando yo hablo de saturación, quiere decir que está completamente inundado, ¿cierto? Un suelo está saturado, está completamente inundado. En época de invierno, ¿cómo están los suelos? Están saturados, ¿cierto? Cuando yo hablo de época de invierno, no es que llovió un día, ¿no? Cuando yo hablo de época de invierno, es que en la temporada de lluvias, que puede durar 15 días, una semana, un mes,
y los suelos se saturan, o sea, se llenan de agua. Al llenarse de agua los suelos, aumentan su peso, incrementan los esfuerzos, y es donde ocurren los deslizamientos y las avalanchas, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de saturación, es completamente lleno de agua. Por eso es importante que se lean muy bien el ensayo de relaciones gravimétricas y volumétricas. En las asesorías yo les acabo de explicar esos temas. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el nombre suyo? Daniel, Sebastián. Daniel, claro. Demás compañeros. Pero es importante que lo tengan claro, ¿no? Entonces, este es el diagrama de fases para un suelo saturado, ¿cierto? Entonces, observen que solamente quedan la fase sólida y la fase líquida. La fase gaseosa desaparece. ¿Qué pasó con la fase gaseosa? Les pregunto yo. El lugar. Los vacíos se llenaron de agua. De agua, ¿cierto? Entonces solamente quedan dos fases. Y cuando hablo de un suelo completamente seco, que lo llevo al horno y lo seco completamente, ¿cuántas fases quedarían? Pues una sola. Una sola. La fase sólida. La fase sólida. Y probablemente la fase gaseosa, los vacíos, ¿no? Probablemente. ¿Ya hicieron eso? Ya. Entonces, continuando con las relaciones de volumen, tenemos porosidad, ¿cierto? Ojo, que porosidad va de 0 a 100. Ahorita me acuerdan, les puedo enviar los trabajos, los que quieran ver los trabajos, la calificación, ¿cierto? Algunos me escriben que la humedad le dio el 125% o el 106% o el 130%. Eso es falso. La humedad es un valor que va de 0 a 100, igual que la porosidad, porque está expresado en porcentaje. Los porcentajes, como su nombre lo dice, es de 0 a 100. ¿Está claro, jóvenes? Sí, señor. Pues pilas con eso en los ejercicios, porque yo a los ingenieros civiles no les perdono eso. Por eso yo no dicto clase en agronomías ni en ninguna otra carrera. La dicto en civil porque me gusta que ustedes sean exactos, ¿cierto? Y no la vayan a emparar. A los que se nos caen las obras es a los civiles, no a los agrónomos, ¿cierto? A los civiles son los que no estoy hablando mal de ellos es otra carrera diferente, pero nosotros somos los que hacemos obras donde la vida humana está de por medio jugando, arriesgándose, ¿cierto? Cuando yo calculo el valor de la porosidad, jóvenes, lo determino en porcentaje, ¿cierto? Yo puedo decir que N, aquí dice, para suelos cohesivos, miren aquí, para suelos cohesivos, o sea, para suelos finos, el valor de la porosidad es aproximadamente el 95%, ¿cierto? Ese es el valor que yo coloco cuando lo calculo. Matemático tengo que utilizar es la fracción decimal. ¿Estamos claros? Sí. Cuando vayan a aplicar las fórmulas de relaciones gravimétricas y volumétricas, tenemos que trabajar es con la fracción decimal, no con el porcentaje. Ténganlo claro. Continuemos. La segunda relación de volumen es el volumen de vacíos. El volumen de vacíos se expresa con la letra minúscula E, ¿cierto? Y es igual al volumen de vacíos del suelo, de la muestra de suelo, sobre el volumen de sólidos. Volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Y fijémonos que si nosotros completamos el diagrama, de ahí vamos a obtener todos los resultados. Miren, nosotros tenemos el diagrama de fase, ¿cierto? Tenemos que la porosidad que era igual, volumen de vacíos sobre volumen total o volumen de la muestra, ¿cierto? Relación que es igual a volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Nosotros tenemos que ir calculando, por eso es importante, lo primero que hace uno antes de ponerse a aplicar las fórmulas es completar el diagrama, hallar el peso de los sólidos, hallar el peso del agua, volumen del agua, volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos, volumen de los vacíos, volumen de la muestra, volumen y peso de la muestra, ¿cierto? Una vez determinando todos esos valores, yo puedo calcular las relaciones de peso y volumen. Entonces, lo primero que hay que hacer es llenar el diagrama, completarlo con todos esos valores individuales. Teóricamente, el volumen de vacíos es adimensional, el volumen de vacíos es adimensional y va de 0 hasta infinito.
¿cierto? Las arenas densas, Eso no es relación de vacíos, la E, así la nombran en el Brajadar. relación de vacíos o volumen de vacíos, sí, relación de vacíos. Profe, ¿el volumen de vacíos también va por 100? Sí, perdón, No. tienes razón. Aquí es relación de vacíos, porque el volumen de vacíos es el que tiene el diagrama. El volumen de vacíos es igual a volumen del aire más volumen del agua. Aquí es relación de vacíos, correcto, Sebastián, por esa corrección. Relación de vacíos, ¿cierto? Y se expresa con la letra minúscula E. Es igual volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Y va expresado, es adimensional, ¿cierto? Porque es metros cúbicos sobre metros cúbicos o centímetros cúbicos sobre centímetros cúbicos. El otro es en porcentaje, la porosidad. Para arenas densas, cuando ustedes estén haciendo sus cálculos o cuando ustedes les den un análisis granulométrico en sus obras el día de mañana, si ustedes saben que es una arena que viene de una cantera, que ya saben, ustedes saben que una arena, la relación de vacíos debe ser mayor a 0,25, ¿cierto? Para suelos altamente compresibles, la relación de vacíos ya está aproximadamente en un valor de 15. Esos son parámetros, por eso les digo yo, siempre que ustedes calculen y tengan sus datos o el laboratorio les bote resultados, usted vaya para los textos a mirar los rangos en los que están esos suelos, ¿cierto? Para este tipo de suelo, la relación vacío está entre tal y tal. Para suelos gruesos, ¿cómo es el gamma seco? Hay que mirar teóricamente esos datos para tener una idea del comportamiento del suelo. Aquí es 15. Tenemos la siguiente relación, que es el grado de saturación del agua. El grado de saturación del agua lo van a encontrar con GW o S sub R, con cualquiera de las dos, ¿cierto? Con esa o con esa otra. ¿Cuántos minutos quedan de la conferencia? 2. 2 minutos. Cuando se acabe, volvemos a entrar. ¿Cuánto queda para que se acabe la clase? Quedan 15 minutos. Alcanzamos a terminar. Entonces, el grado de saturación del agua es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos por 100. Y también se expresa en porcentajes. Es la cantidad de agua es la cantidad de agua en volumen que tiene un suelo, ¿cierto? Es la cantidad, cuando hablo de saturación, es la cantidad de agua que tiene el suelo completamente, ¿cierto? Cuando hablo de grado de saturación. Yo digo, el suelo está saturado al 95%. ¿Qué quiere decir? Que está casi completamente inundado, ¿cierto? Es diferente a la humedad, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver. Cuando hablo de saturación, cuando digo el suelo tiene un grado de saturación del 2%, el suelo está casi seco, ¿cierto? ¿Está claro con esos parámetros? El grado de saturación va de 0 a 100. Cuando digo que un grado de saturación es del 0%, el suelo está seco. Cuando digo que el grado de saturación del suelo es 100%, el suelo está completamente saturado o inundado. Copien eso y ya reiniciamos la conferencia porque ya se va a acabar esto.